es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Los saluda Carlos Eduardo Sánchez, hoy por Idania Chirinos, y es un gusto poder acompañarlos durante las próximas 2 horas de información. Así comenzamos. Al parecer habrá gobierno interino en Puerto Rico. La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez, anunció que ante el vacío de poder en la isla asumirá las riendas del Ejecutivo en las próximas horas. Todo esto se da luego de que el pasado mediodía, hora local, la Corte Suprema de Justicia anulara la juramentación de Pedro Pierluisi. El Supremo consideró inconstitucional que el abogado de 60 años haya tomado las riendas de la isla sin haber sido ratificado como secretario de Estado por el Senado. Wanda Vázquez es acusada de presunta corrupción, por lo cual ha sido blanco de manifestaciones que exigen su renuncia. Acataré dicha determinación de cumplir con el orden sucesoral que establece la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el artículo 4, sección 7 y la ley número 7 del 24 de julio de 1952, según enmendada conocida como la ley para proveer el orden de sucesión y sustitución para el cargo de gobernador. Y tanto Puerto Rico como el resto del mundo espera un pronunciamiento en los próximos minutos precisamente de Pedro Pierluisi, quien ha sido destituido de alguna manera por el Tribunal Supremo de Justicia de la isla de Puerto Rico. Ha anulado su juramentación y ha dicho a través de su cuenta en Twitter: en breve saldrá al aire mi mensaje para el pueblo de Puerto Rico. Es el gobernador que ha sido destituido por el Tribunal de Justicia de Puerto Rico. En esta parte del programa nos acompaña Luis Vega Ramos, es representante de la Cámara por el Partido Popular Democrático. Una muy buena tarde y bienvenido, por supuesto, a NTN 24. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Un placer estar con ustedes y gracias por tener interés en el importante tema de Puerto Rico. Bienvenido. ¿Apegado a la Constitución que Wanda Vázquez asuma el poder de manera interina como ya lo anunció? Así es, no había otra ruta posible para el Tribunal Supremo de Puerto Rico que no fuera concluir que una persona que fue nominada secretaria de Estado, o secretario de Estado como el licenciado Pierluisi, pero que no culminó el trámite de confirmación tanto en Cámara como Senado y nunca se convirtió en secretario de Estado en propiedad, no podía venir a la gobernación en propiedad, y al básicamente anularse su juramentación como gobernador o decretarse inválida, eso lo que provoca es que la línea de sucesión se activa nuevamente y entonces legítimamente le toca a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez. Yo creo que lo importante de esta decisión del Supremo es que, número uno, es 9-0, o sea que los jueces y las juezas nombradas por distintas administraciones de distintos partidos coincidieron que esta era la única interpretación constitucional viable, y segundo, en un momento muy delicado para Puerto Rico, la posibilidad de que una persona totalmente entregada y vinculada y que representa los intereses de la Junta de Control Fiscal sobre Puerto Rico no haya podido mantenerse en el puesto de gobernador, creo que es sumamente importante y protector de los mejores intereses de Puerto Rico. Ahora, señor Vega, Wanda Vázquez es objeto de denuncias por presunta corrupción. De hecho, desde que su nombre comenzó a sonar, cuando todavía no había renunciado el gobernador Ricardo Rosselló, ya había manifestaciones de rechazo en las calles de Puerto Rico. Es decir, que ella asuma el poder lo que va a traer es más inestabilidad política para la isla. Ciertamente Wanda Vázquez no es una figura de consenso, es la persona que constitucionalmente le tocaba transicionar al cargo de la gobernación en este momento, y son cosas distintas. Obviamente sobre su figura y su desempeño en el Departamento de Justicia hay unos graves cuestionamientos, particularmente uno que la ubica negociando con otro funcionario del gobierno, con el secretario de la gobernación anterior, para que el secretario de la gobernación anterior no le enviara una información a ella sobre unos furgones que se mal utilizaron, unas ayudas post Huracán María, y que ella estaba diciendo que no se le podía enviar esa información a ella porque si se le enviaba, ella no tendría otra opción que iniciar una investigación criminal sobre esos hechos. Y claro, son unos señalamientos muy serios en contra de una jefa de fiscales, en contra de una secretaria
de Justicia, los cuales se pondrán sobre el tapete nuevamente. Algunos plantean, y sabremos en unos minutos, porque Wanda Vázquez va a juramentar en los próximos minutos, entiendo que frente a los jueces y juezas del Tribunal Supremo de Puerto Rico, si ella pretende Vega, perdóneme que lo culminar el interrumpa término hasta el 2020 o no. Perdóneme que lo interrumpa porque precisamente a esta hora Wanda Vázquez se está pronunciando, aparentemente se está juramentando, ahí está la imagen, se está juramentando como gobernadora encargada de la isla. Vamos a escuchar lo que tiene este audio. Que mantendré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución y las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Constitución y las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico contra todo enemigo, interior o exterior, con esta fidelidad, de adhesión a la misma, y que asuma esta obligación libre y sin reserva mental y propósito de evadir. Y que desempeñaré bien y fielmente La jueza presidenta Maite Oronoz saluda a los familiares, al esposo, a la hija de Wanda Vázquez y a la ahora gobernadora de Puerto Rico, quien ha dicho no va a estar emitiendo declaraciones a los medios de comunicación, pero sí vamos a poder presenciar el momento, no solo de... En vivo y en directo desde Puerto Rico, desde la sede del Tribunal Supremo de Justicia, la juramentación ya de Wanda Vázquez, será la secretaria del Departamento de Justicia de Puerto Rico, asumiendo ya el cargo, lo hace ante una magistrada precisamente de la alta corte de la isla. Es decir, lo que viene ahora para Puerto Rico seguramente, por lo que hemos visto en esta ola de protestas que se han dado por la democracia, llaman los ciudadanos que han estado en las calles contra la corrupción, es que Wanda Vázquez debe de alguna manera negociar con su pueblo para poder culminar, porque eso quiero también que me lo explique, ella debe culminar esta presidencia hasta el año que viene que hayan elecciones, o ella puede convocar a elecciones de manera anticipada. Explíquenos cuál es ese escenario que se viene ahora para Puerto Rico. Ella no puede convocar elecciones de manera anticipada. Ella, constitucionalmente hablando, es la gobernadora de Puerto Rico en propiedad hasta el 31 de diciembre del 2020, donde entonces el día después, el 2 de enero, entra en vigor el sucesor que sea electo en las elecciones de noviembre del año que viene en Puerto Rico. Ella tendría la opción de renunciar, en cuya vez se activaría la línea sucesoral nuevamente, o tendría la opción de nombrar un secretario o secretaria de Estado, que ese secretario o secretaria de Estado reciba el aval completo de la Asamblea Legislativa, lo que quiere decir que tanto Cámara y Senado la confirmen o lo confirmen, y entonces podría Wanda Vázquez renunciar y esta persona advenir a esa situación, que es lo que algunos están especulando que podría pasar ante los serios señalamientos que Wanda Vázquez enfrenta precisamente por la posibilidad de que haya ocultado o que haya tratado de encubrir investigaciones criminales contra la administración de Ricardo Rosselló. Me preocupa del saque que ya la reportera que estaba cubriendo la juramentación de la ya gobernadora Wanda Vázquez señale que Wanda Vázquez no va a contestarle preguntas a la prensa. Creo que eso es un mal precedente. Puerto Rico está reclamando, y Puerto Rico ha estado en las calles en las últimas semanas con una militancia nunca antes vista, porque quiere credibilidad de sus gobernantes, quiere transparencia, no quiere acuerdos en cuartos secretos, no quiere negocios de partidos políticos o de aspirantes a esto o a lo otro. Lo que quiere es que sus asuntos públicos sean discutidos de una transparencia nueva, de una transparencia que le permita a la gente tener la credibilidad que por años se ha venido perdiendo en los procesos políticos y gubernamentales, y que fue, creo yo, causa directa, no solo de la salida de Ricardo Rosselló, sino también del repudio inmediato que enfrentó Pedro Pierluisi, precisamente porque se le vinculaba demasiado estrechamente con los negocios
a cuartos y a puertas cerradas con la Junta de Control Fiscal y con los bonistas, que lo que quieren es que el dinero de las necesidades básicas de los puertorriqueños no se use para esas necesidades básicas y por el contrario sirva para pagarle a los bonistas buitres primero y luego, si sobra algo, para las necesidades de los puertorriqueños. Eso es lo que Puerto Rico ha estado repudiando en las últimas semanas, y Wanda Vázquez me parece que al no contestar preguntas lo que hace es fomentar esa desconfianza que el país ha querido superar. Usted explicaba hace algunos minutos los escenarios que podrían venir ahora con Wanda Vázquez ya como gobernadora interina, encargada de la isla. Pero si ella decide quedarse en el cargo, terminar este periodo de gobernación, porque el año que viene hay elecciones en la isla de Puerto Rico, ¿cómo debe ser esa negociación que tiene que tener ella a nivel político? No en el Congreso, sino con la gente, con los ciudadanos que han reclamado durante los últimos meses un cambio político en la isla. Para que haya estabilidad, por supuesto. Claro, Carlos Eduardo, ella no es gobernadora interina, ella es gobernadora en propiedad con todos los poderes y facultades que la ley le confiere hasta el 1 de enero del 2021, que es cuando constitucionalmente acaba el mandato. O sea, ella tiene plena autoridad constitucional para culminar el mandato que se le había otorgado por el pueblo en las pasadas elecciones a Ricardo Rosselló, y que tuvo que abandonar por las circunstancias que ustedes conocen. Claro, la credibilidad de la licenciada hoy gobernadora Wanda Vázquez está cuestionada porque muchos plantean que ella fue encubridora o que no fue proactiva en desenmascarar varios de los escándalos de corrupción que aquejan a la administración de Ricardo Rosselló, que sigue siendo el gobierno que está en pie aquí, porque básicamente la totalidad de los secretarios y la totalidad de los funcionarios, salvo los más allegados a Ricardo Rosselló, que se tuvieron que ir por el chat, los demás están ahí y los procesos gubernamentales que Ricardo Rosselló puso en vigor siguen ahí, y hay una seria preocupación de que Wanda Vázquez, que no fue proactiva como secretaria de Justicia en investigar esos señalamientos, de alguna manera le dé continuidad a ese estilo de gobierno que el país rechazó y repudió de una manera tan enérgica en las pasadas semanas. Así que por eso es que mi principal emplazamiento a la gobernadora Wanda Vázquez, sea gobernadora por un día, por una semana, por un mes o por los 15 meses que podría hacerlo, es que tenga total transparencia y que no caiga en el chantaje del liderato político del partido de gobierno, del PNP, que están desesperados por volver al cuarto oscuro, al cuarto a puerta cerrada, al cuarto de donde no salen los sonidos, y negociar ellos quién va a ser el gobernador o gobernadora por lo que queda de este periodo y quién se posiciona con mayor fuerza para ser el candidato o candidata a la gobernación del Partido Nuevo Progresista de cara a las próximas elecciones. Y claro, no se nos olvide que aunque ya es exgobernador, sigue habiendo la preocupación de si se le va a tirar la toalla, si se va a proteger las acciones potencialmente corruptas que se hayan podido cometer bajo la gobernación de Ricardo Rosselló. Aquí llegó a hablarse en un momento dado que una de las cosas que estaban siendo objeto de la negociación sucesoral para la gobernación era la posibilidad de concederle un indulto a Ricardo Rosselló y a sus secuaces o a sus cómplices más cercanos, a la Nixon, que fue un perdón tipo garantía completa por cualquier crimen que se haya podido cometer, conocido o desconocido. Todas esas cosas están sobre la mesa. Frente a eso es que Wanda Vázquez tiene que empezar a construir su gestión, sea larga o sea breve, y si no lo hace con apertura, de cara al sol, de frente a los puertorriqueños y no encerrada en un cuarto oscuro con el liderato político de su partido, si opta por eso último, yo le auguro serios problemas inmediatamente, tan inmediato como en las próximas horas o en los próximos días. ¿Qué se dice hoy en las redes sociales? ¿Qué se dice en las calles de Puerto Rico? ¿Se convocaron nuevas manifestaciones ahora que ya se conocía que Wanda Vázquez iba a asumir la gobernación como tal? Bueno, hay unas manifestaciones que se han empezado a convocar, cuán nutridas o no veremos en los próximos días y en las próximas horas cómo se den. Como dije, la licenciada Vázquez, ahora gobernadora, es una figura polarizante, primero por lo que he señalado, porque aparenta haber sido muy tolerante y muy propensa a encubrir la corrupción y los señalamientos en contra de la administración de Ricardo Rosselló, en el tiempo que funcionó como defensora de los derechos de la mujer en Puerto Rico. No contó con el visto bueno de los grupos representativos de los derechos de la mujer porque entendían que era muy tolerante a las instancias de violencia contra las mujeres o a las instancias de opresión socioeconómica contra las mujeres. Así que ha sido una figura sumamente controversial en las distintas posiciones que ha ocupado. Es la gobernadora. Yo quiero que si va a ser su periodo largo o corto,
pueda por lo menos poner en orden y estabilidad el funcionamiento de la sociedad puertorriqueña, y la única manera de encaminarnos en esa ruta es que le hable al país y que actúe con el país, y que aunque sea por un espacio corto en lo que le pueda entregar el batón a otra persona que genere mayor consenso, trate de hacer su proceder de manera que le brinde tranquilidad, aceptación y tolerancia al pueblo puertorriqueño, en vez de dedicarse a lo que se han dedicado Ricardo Rosselló, Pedro Pierluisi y el liderato político del Partido Nuevo Progresista, que es a buscar entendidos y arreglos entre ellos para ver cómo ellos se posicionan de cara a las elecciones generales del año 2020. No es una situación fácil la que ella hereda, sus propias acciones le complican el inicio de su gestión. Ella tiene que tomar una decisión, si va a actuar en contubernio y a oscuras con los del partido de ella y para los del partido de ella, o si va a hacer lo que ni Ricardo Rosselló ni Pedro Pierluisi han estado disponibles para hacer en los últimos días y en las últimas semanas, que es actuar de cara al país, frente al país, y buscando darle tranquilidad al pueblo de Puerto Rico, que la está reclamando a gritos. En pantalla, Luis Vega Ramos, es representante a la Cámara por el Partido Popular Democrático de Puerto Rico. Le agradezco mucho que haya compartido con nosotros estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Muchas gracias. Un gusto. Y cuando son las 5:16 de la tarde en la costa este de los Estados Unidos, revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa. Es noticia Honduras, donde cientos de ciudadanos marcharon por las calles de Tegucigalpa para reclamar la salida del presidente Juan Orlando Hernández. El mandatario fue señalado en un tribunal de Nueva York por supuestos vínculos con el narcotráfico, algo que el jefe de Estado niega. Las protestas terminaron en violentos choques entre la policía y manifestantes. Estudiantes de la Universidad Nacional que participaban en la protesta atacaron a los policías con piedras, lo que desató una batalla campal que se prolongó varios minutos. Los cerca de 10,000 manifestantes exigían la salida del presidente Juan Orlando Hernández, señalado en un tribunal de Nueva York por supuestos vínculos con el narcotráfico. Que salga ese narcodictador de la presidencia. El pueblo no lo quiere, que no lo pueden entender. ¡Fuera, ho! Y esa es la única consigna que puedo decirles. ¡Fuera, ho! La marcha fue convocada por trabajadores estatales de la salud y la educación junto a partidos de oposición en videos difundidos por redes sociales. Y se someta a la justicia que está pidiendo el Distrito Sur de Estados Unidos. Los partidos de oposición alegan que Hernández ganó las elecciones de noviembre de 2017 gracias a un fraude respaldado por la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa. El presidente Hernández rechazó los cargos y argumentó que cuenta con el respaldo de Estados Unidos por su combate al narcotráfico. Horas más tarde, también más de 10,000 simpatizantes del gobierno marcharon por el Boulevard Kuwait, sur de la ciudad, gritando "Viva Jo" en apoyo al presidente. Y es noticia la crisis en los hospitales venezolanos, que es cada vez más grave por la desidia con la que el régimen de Nicolás Maduro ha manejado sistemas básicos que hoy se encuentran en casi colapso total. Los trabajadores de los centros de salud denuncian la escasez de hasta 85% de insumos médicos y la falta de materiales de limpieza para tener en condiciones óptimas las áreas. Señalan que no hay gerencia y que la excusa para todo es que no hay recursos por culpa de los bloqueos. Luis Alejandro Laya, nuestro periodista en Caracas, tiene el reporte. Luis. Hola, buenas tardes. En Venezuela la crisis de salud se agrava. La crisis humanitaria llega cada vez a más lugares y abarca cada vez con mayor gravedad al sistema de salud venezolano. Está casi totalmente paralizado. Principalmente los trabajadores indican que no hay insumos. Cerca del 85% de los insumos escasea en la ciudad capital, mientras que en otros estados del resto del país puede llegar y superar el 95%. Además señalan que el sueldo no les alcanza. 40.000 bolívares mensuales, menos de $3 es lo que ganan hoy los trabajadores. Wow, si pudieras entrar, no hay nada. Así están los hospitales en Venezuela, no hay insumos con qué atender a los pacientes. María Renaco es camarera de la maternidad Concepción Palacios y asegura que no tienen ni siquiera materiales de limpieza. No hay coba, no hay pala, no hay coleto, no hay bolsa, nada. Sacas la basura en cajas, si no buscas algo para echar la basura y la sacas. Tampoco los dotan de uniformes para estas labores, con protecciones mínimas ante un ambiente contaminado como el de un hospital, y no se responsabilizan cuando se ven afectados. Nada de eso. Si te pasa algo al trabajador, nada de eso. Es dura la situación aquí. No nada más aquí en la maternidad, en todos los hospitales.
La escasez de insumos también impide que los médicos puedan salvar vidas. Según denuncian los propios galenos, el déficit de medicamentos en los hospitales de Caracas es de 85% y en las regiones puede superar el 95%. Porque cuando nosotros volteamos a un lado para brindarles atención de calidad al paciente, nos encontramos que no tenemos nada, absolutamente nada. Desde un trapo de limpiar hasta un fármaco tipo antibiótico, tipo hipoglicemiante, una jeringa, un equipo macrogotero para conectar la solución e hidratar al paciente. Los servicios de bioanálisis o laboratorio, por su parte, en los hospitales están paralizados en 100%. La falta de reactivos o médicos impiden su funcionamiento. Hemos pasado al 50% de déficit de profesionales en bioanálisis. Hay instituciones de que no funcionan en laboratorios porque no hay bioanalistas y eso es una realidad. Ni siquiera los propios trabajadores del sector consiguen solución a sus problemas de salud. La señora Carmen Hidalgo es trabajadora del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y no le proveen medicamentos para la atención. Uno se enferma y no tiene ni siquiera una pastilla para un dolor de cabeza. Yo soy hipertensa y yo no consigo medicamento allá. Yo medicamentos los tengo que comprarlos. Allá no se consigue nada. Además de vivir esta gravísima situación, el salario que devengan no alcanza. Un trabajador de un hospital gana el salario mínimo, 40.000 bolívares, equivalentes a $3, un monto que no les alcanza para vivir. ¿Qué hace usted con 40.000 bolívares? Con 40.000 bolívares usted no consigue nada, no hace un mercado. Vamos trabajadores que a ver, no tenemos ni para desayunar, eso le digo todo. En un sueldo mínimo o compras un kilo de pollo o compras un cartón de huevos o no compras absolutamente nada porque no puedes hacer absolutamente nada. Ellos han exigido que se dolarice su salario. $250 deberían cobrar de forma mensual. Esto estiman a través de estudios socioeconómicos para cubrir la canasta básica y algunos de sus otros gastos. Indica que esto debe hacerse de forma inmediata para no dejar solo el sector. Ante una dolarización de facto que existe en el país, es que nos paguen en dólares porque es lo que rinde. Ellos han reiterado la exigencia no solamente al Ministerio de Salud para que tome medidas, tome acciones y dote los hospitales, sino además a la Cruz Roja le hacen un llamado para que la ayuda humanitaria sea repartida de forma equitativa, que llegue realmente a los hospitales. Denuncian que en oportunidades anteriores el Ministerio de Salud la ha llevado a manos privadas y la ha revendido en la calle. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Y es noticia el cambio de prisión para el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, el exmandatario detenido desde el 7 de abril del 2018 y condenado a 8 años y 10 meses de cárcel por corrupción y lavado de activos, será trasladado desde la sede de la Policía Federal de Curitiba a un centro penitenciario en Sao Paulo, su ciudad natal. Ante esta determinación de la justicia, el abogado del expresidente, Cristiano Zanin, dijo que es esencial que la Corte Suprema Federal continúe el habeas corpus para revertir lo que considera es un arresto injusto del líder del Partido de los Trabajadores. También es noticia el sorprendente robo millonario en la Casa de la Moneda de Ciudad de México, un ingenioso atraco que recuerda a la famosa serie La Casa de Papel. Las autoridades interrogan a varios empleados del organismo por su posible vinculación con el robo que ha sido calificado de película. A plena luz del día, 3 asaltantes ingresaron el martes a la Casa de la Moneda y se hicieron con un botín de más de $2,5 millones de dólares en menos de 4 minutos y sin que nadie se percatara. Se llevaron más de 1.500 piezas de oro. Es noticia el primer año de Iván Duque como presidente de Colombia. Uno de los retos más difíciles que ha tenido que afrontar el mandatario a nivel internacional ha sido la crisis en Venezuela. Durante su gestión, Duque ha condenado con firmeza al régimen de Nicolás Maduro y ha abierto las puertas a miles de ciudadanos venezolanos que huyen debido al conflicto. Esta mañana, en entrevista con la emisora RCN Radio, cuestionó los diálogos que mantiene el gobierno del presidente interino Juan Guaidó y los delegados maduristas en Barbados. Y las conversaciones que se han llevado en Barbados tienen un punto muy difícil, y es que el dictador lo que está diciendo es: a mí déjenme convocar a elecciones, pero yo sigo adentro. Y adicionalmente me levantan todas las sanciones. Si usted me pregunta a mí, yo veo ese camino no solamente inviable, sino creo que sería un pésimo precedente para la humanidad. Porque la conducta de Nicolás Maduro es exactamente igual a la de Slobodan Milošević, una persona condenada por violación de todas las normas de materia de derechos humanos.
Y es noticia las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se llevarán a cabo el próximo domingo en Argentina, las denominadas PASO, de donde surgirán los candidatos que se medirán en los comicios generales del 27 de octubre próximo. La atención se centra en la carrera por la presidencia con dos binomios principales, encabezados por el presidente Mauricio Macri y el antiguo dirigente peronista Miguel Ángel Pichetto, por una parte, y por otra, Alberto Fernández, cuya fórmula es la expresidenta Cristina Fernández. Algunos datos de las recientes encuestas revelan que habría un empate técnico. Quiero saludar a Orlando Dádamo, es el director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano. Allí está en pantalla. Bienvenido, una muy buena tarde. Gracias a ustedes, como siempre. Es un gusto. Elecciones primarias, cuando están definidas ya las fórmulas presidenciales y las dos principales, es algo que cuesta creer. Bueno, uno se acostumbra a estas cosas raras. A ver, las primarias son obligatorias por ley. Por lo tanto, para poder evitar que tuvieran lugar, aunque todos los partidos tienen ya sus fórmulas únicas elegidas, habría que haber anulado esa ley y sacado otra, lo cual era trabajoso, más aún en un año electoral. Por lo tanto, se decidió mantener la idea de las primarias, que van a cumplir con su segundo objetivo, que es que aquellos que no alcancen el mínimo 1.5% no podrán luego participar de la elección general. Y por supuesto van a tener un efecto no esperado, pero que va a ser muy evaluado por todos los comandos de campaña, que es que van a hacer una gigantesca encuesta nacional en la cual vamos a tener muy en claro, ahora sí, sin márgenes de error o con muy poco margen de error en perspectiva del futuro, dónde está parado cada uno en cuanto a su caudal electoral. No siendo esta una elección definitiva, ¿podría medirse realmente en ellas un caudal de votos? Sí, la tradición política argentina hace que la gente vote bastante parecido en la primaria a la primera elección general, si es que llega a haber dos y hay segunda vuelta. ¿Cuál es la diferencia? Porque hay una diferencia que hay que tener muy en cuenta el domingo por la noche en cualquier análisis que se haga, que es el presentismo. El presentismo, en Argentina la participación es muy alta en las elecciones, el presentismo siempre es un poco menor en las PASO, o sea, las PASO son las primarias, como las llamamos aquí, por lo tanto, uno va a tener que ver muy bien si el presentismo es más bajo de lo habitual, dónde se produjo el ausentismo electoral. Si en distritos teóricamente favorables al gobierno o teóricamente favorables a la oposición, cualquier candidatura a que nos estemos refiriendo. Esa es una salvedad a tener muy en cuenta esa noche, pero más allá de eso, en el 2015, la diferencia fue de 2 millones de votos, y de esos 2 millones de votos se calcula que 1.200.000, 1.300.000 le fueron al actual presidente Macri. Esa diferencia puede hacer cambiar el resultado de la tendencia que se marque el domingo. Pero más allá de todo eso, la gente suele votar a su partido como si fuera la primera vuelta de una elección. Ahora, digamos que estas primarias sirven también como hoja de ruta para los dos principales candidatos, para saber cómo van en esta recta final. Le pregunto, ¿en qué se centran los aspirantes? Exactamente, ese es el efecto que van a tener. Van a generarse seguramente ajustes de comunicación de campaña en la medida que las cosas no salgan dentro de lo que se espera. Lo que se espera es que la fórmula de los dos Fernández, Alberto Fernández y Cristina Fernández, sea la que es más votada. Técnicamente uno no podría decir ganadora, porque en realidad no están compitiendo entre sí. Entonces a veces puede resultar un poco complejo de entender, pero en realidad supuestamente están votando solo dentro de un partido. O sea, la fórmula más votada del día domingo la que se espera es la de los Fernández, y el tema es la diferencia. Si la diferencia es la que el gobierno espera, seguramente va a seguir su hoja de ruta tal como muy organizadamente, porque la campaña del oficialismo es realmente muy, muy organizada y sistemática, viene siendo hasta ahora. Si alguna de estas cosas no sucediera, es decir, si los Fernández no sacan la ventaja que ellos mismos esperan, o si esa ventaja es mucho mayor respecto de lo que el gobierno espera, respecto del presidente Macri, seguramente vamos a ver ajustes en la campaña en las semanas subsiguientes. Fíjese, 3 meses lleva el presidente Macri acortando esa diferencia, esa distancia con la fórmula de los Fernández. En este momento, si uno saca pues márgenes de error de las encuestas, pudiera decirse que están cabeza a cabeza, usando un término coloquial.
Sí, en un punto podríamos decir eso. Yo igual voy a ser prudente en esperar al día domingo. Yo diría que, a ver, las encuestas son muy buenas a veces no tanto para pronosticar los porcentajes exactos de cada candidatura, pero sí son buenas para marcar la tendencia. Y realmente es un hecho que la tendencia de los últimos 3 meses no es la que hubo en el primer tercio del año. Desde ese punto uno podría imaginarse una elección o unos porcentajes reñidos. Sin embargo, el sistema electoral argentino en este punto es bastante arrevesado con respecto a cómo se llega o no a una segunda vuelta electoral para el mes de octubre. Si la tendencia es que está cerca, pero los Fernández están muy cerca de los 45% de los votos, podría suceder que aunque salga, inventemos, 45 a 42, el resultado 45 para los Fernández, 42 para el presidente Macri, eso los pondría prácticamente en el borde de ganar en primera vuelta. Entonces hay que mirar con mucho detenimiento el domingo a la noche si los porcentajes son estos o si están debajo del 40%. Yo diría que si los porcentajes están para los Fernández debajo del 40%, 39 a 37 a 36, es un resultado que es totalmente reversible. De hecho, sucedió en el 2015 para una primera vuelta e inclusive una segunda vuelta. Ahora, si están al borde de ganar en primera vuelta, podría suceder algo bastante curioso, que es que el presidente Macri saque mucho más votos de lo que sacó en el 2015 en la primera vuelta, pero termine perdiendo porque todo el peronismo se habría aglutinado, y es uno de los interrogantes del día domingo, detrás de la fórmula de los Fernández, y les permitiría en octubre ganar en la primera vuelta sin necesidad de llegar a una segunda. Sin duda esto es noticia en desarrollo y por supuesto hay que estar atentos a lo que pueda suceder. Hay un porcentaje que nunca se debe dejar de lado y es el porcentaje de rechazo a las propuestas, a las candidaturas. Veo que en el caso del presidente Macri, por lo menos en la encuesta de Jacobe y Asociados, el rechazo es de 34.8%, mientras que el de Fernández es de 53.4%, mucho más alto. Bien, ese es un punto nodal que se va a definir y en este sentido las PASO van a terminar de dar una respuesta al interrogante. Si los Fernández sacaran más de 40%, significa que han roto ese rechazo. Es decir, que han logrado perforar lo que denominaríamos su techo, el techo esperable que teníamos, y los va a poner en una posición de ganar muy elevada para el mes de octubre o aún para el mes de noviembre si hubiese segunda vuelta, aunque esa es otra historia. Si quedan debajo del 40%, lo que vamos a poder afirmar es que ese porcentaje de rechazo sigue siendo muy fuerte y que ellos no han logrado, aún poniendo a alguien del perfil de Alberto Fernández como candidato a presidente y relegando a Cristina Fernández a un segundo lugar, no han logrado encontrar la estrategia de perforar ese rechazo. Y esto es clave porque si sacan más del 40 significa que lo lograron superar y si sacan menos del 40 significa que no lo lograron y las posibilidades para el oficialismo se abren muchísimo, se ven como muchísimo más favorables. Señor Orlando, hay otro aspecto que me gustaría tratar con usted y tiene que ver con ese 46,8% que quiere que gane Juntos por el Cambio, dato que debemos contrastar, en este caso, con un 53,1% que no quisiera que el kirchnerismo regresara al poder. ¿Cuál es su análisis? Exactamente. Vamos a ver en este punto una lucha muy interesante. Uno podría decir que es una elección rara porque son casi dos oficialismos los que se enfrentan, como nunca sucedió anteriormente en la historia de las elecciones argentinas recientes. Es decir, ¿por qué digo dos oficialismos? Porque uno es naturalmente el oficialismo, es el gobierno, y el otro es un oficialismo reciente, que en campaña es tratado como oficialismo porque se le echa en cara todas las cosas que uno hizo en la enorme cantidad de años. Pensemos que gobernó la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el principal distrito electoral lo gobernó 27 años seguidos, hasta que se interrumpió en el 2015, y el país, el peronismo lo gobernó 14 años seguidos hasta que se interrumpió en el 2015. Entonces tenemos aquí una situación que se va a tener que dirimir entre el rechazo que genera en mucha gente la figura especialmente de Cristina Fernández, no tanto de Alberto Fernández, que fue un feroz crítico de Cristina Fernández hasta hace un ratito, y el desagrado de mucha gente, desilusión es la palabra que se utiliza, de muchos votantes de Macri de 2015 por la situación económica.
ese misterio de lo que sucede en la cabeza del elector se va a definir muy a último momento. Hay mucha gente que toma esa decisión casi en el momento de votar. Hoy me llamó la atención que recién empecé a escuchar en la calle a la gente que está haciendo sus trámites, sus cosas, hablar de la elección. Este es el momento en el cual la gente se pone a evaluar eso. Y en ese aspecto creo que el gobierno se encuentra un poquito mejor que hace 3 meses atrás, porque la inflación se ha estabilizado y porque el dólar, que es un gran tema para los argentinos, porque es nuestra moneda virtual, se encuentra relativamente estable. Pero todo esto son elucubraciones. La mente del votante tiene sus vericuetos y el domingo yo creo que vamos a tener el dato real de por dónde camina esa mente. Todo es posible, todo es posible. Seguramente el lunes vamos a tener mucho que analizar y que hablar sobre estas PASO en Argentina. Muchísimo, muchísimo, porque ahí sí, con tanto dato, vamos a poder realmente jugar un poco con el tablero y decir cuáles son las reales posibilidades para unos u otros en el mes de octubre. Vamos a agradecer a Orlando Dádamo, es el director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, por estos minutos para la tarde de NTN 24. Será hasta la próxima. Igualmente, hasta la próxima. Hasta pronto. Estoy considerando hacer verificaciones de antecedentes. Creo que la verificación de antecedentes es importante. No quiero poner armas en manos de personas mentalmente inestables o de personas con ira u odio, personas enfermas. Me preocupa el aumento de cualquier grupo de odio. No me gusta esto. Cualquier tipo de odio, sea la supremacía blanca, sea cualquier otro tipo de supremacía, sea Antifa. Estoy muy preocupado por eso y haré algo al respecto. No culpo a Elizabeth Warren y no culpo a Bernie Sanders en el caso de Ohio y no culpo a nadie. Son gente enferma, son personas que están mentalmente enfermas, mentalmente perturbadas. El presidente de los Estados Unidos visitó hoy los estados de Ohio y Texas, escenarios de los tiroteos del pasado fin de semana que dejaron 31 muertos. El mandatario se reunirá con los familiares de las víctimas mortales y de los heridos. Estuvo en la ciudad de Dayton, en Ohio, primera escala de su viaje. Allí propuso fortalecer la verificación de antecedentes para quienes compran armas. A esta hora ya está en la ciudad de El Paso, en Texas, donde el sábado un tirador asesinó a 22 personas. Habitantes del Paso, Texas, sumidos en el duelo por la matanza del pasado fin de semana, cuestionan la visita del presidente Donald Trump. Muchos de ellos aseguran que tienen dudas sobre la determinación del mandatario para luchar contra el extremismo. NTN 24 está en el lugar de la noticia con nuestra enviada especial a la zona, Emiliana Molina. Emiliana, una muy buena tarde. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, como pueden ver a mis espaldas, esa es la presencia policial justo en las afueras del Hospital University, donde el mandatario estadounidense Donald Trump debe estar por llegar a visitar a algunas de las víctimas de este tiroteo y de esta masacre que ocurrió en la ciudad del Paso. A mi derecha, manifestantes de ambos lados, manifestantes que están a favor de la visita del Ejecutivo, como pueden ver en esta pancarta, le dicen bienvenido presidente Trump y la primera dama Melania, y manifestantes también que están completamente en contra. Aquellos que están a favor dicen que el Ejecutivo no es el responsable y no fue quien le puso la pistola en la mano al autor de este tiroteo, un supremacista blanco que vino con intenciones racistas, según lo que han revelado las autoridades en las investigaciones. Mientras que las personas de izquierda y la oposición critican al Ejecutivo por el vocabulario que ha utilizado en sus discursos y aseguran que es precisamente por esa retórica racista, supremacista blanca, que se ha instigado este tipo de eventos alrededor de Estados Unidos y este tipo de masacres. Vamos a hablar ahora con esta persona. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre, por favor? Leticia. Leticia, ¿por qué estás acá el día de hoy? Porque ya estoy cansada de lo que nuestros políticos están haciendo con el pueblo. Ya estoy cansada. Desde una administración hasta la otra. Comenzamos desde Obama. Desde Obama comenzaron a ir las cosas muy mal, que el empleo, que el dinero, no es cierto. Los indicadores suben, pero las bolsas de la gente están vacías. Y cuéntame por qué estás en contra de la visita del Ejecutivo y qué le dices a esas personas que critican a la oposición y dicen que Trump no fue el responsable de poner la pistola en las manos del autor de ese tiroteo. Es que no se trata de la pistola, se trata de los comentarios. Por eso lo llamo instigador,
porque con los comentarios racistas que él hace, instiga a la gente a mirar a la otra gente por su... cómo se mira, por su piel, por su pelo, como tú te miras, por dónde vienes. De ahí es como vas a ser juzgada. Muchísimas gracias. Hoy se cumple un año de la detención del diputado venezolano Juan Requesens. El régimen lo acusa de atentar contra la vida de Nicolás Maduro. Sin embargo, aún no han sido presentadas las pruebas de que lo incriminen. La audiencia preliminar ha sido diferida 11 veces. En Caracas, nuestro periodista Oliver Fernández se tiene toda la información. Oliver, buena tarde. Estas imágenes quedaron registradas en la vivienda del diputado Juan Requesens. Así se lo llevó el Servicio de Inteligencia del régimen de Maduro hace un año. Un año muy duro para la familia. Así lo describe la madre de Juan Requesens. Agradece el apoyo de los ciudadanos y los llama a no rendirse. Le quiero dar las gracias también a los familiares de los muchachos asesinados que están aquí y darles las gracias a todos para que continúen. Tampoco ha sido fácil para Oriana Granate, esposa del parlamentario. Debe cumplir con la tarea de criar a sus hijos de 2 y 4 años de edad, hacerles la vida más fácil ante la ausencia del diputado. Sabina todavía piensa que él está en una misión secreta. De hecho, cada vez que vamos al helicoide, ella tenemos un juego y le decimos que escuche, que ya viene el helicóptero. Y ella hace como que de verdad lo escucha, o sea, es una cosa increíble. Ella dice, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y pues para nosotros es importante que ella siga con esa inocencia. Rafaela Requesens, hermana del diputado, le escribió una emotiva carta que da cuenta de un año difícil, 365 días que a su juicio representan el secuestro y la tortura del régimen. Eres un ejemplo para muchos y muchos también son ejemplo para nosotros. Todos estamos esperanzados. No sabemos cuánto falta. Sabemos que es difícil y doloroso, pero hemos llegado tan lejos que no podemos rendirnos. Estamos firmes, aguantando. El presidente encargado Juan Guaidó señaló que hasta la izquierda mundial reconoce a Nicolás Maduro como un dictador. Y el caso de Juan Requesens y más de 900 presos políticos así lo confirman. Pepe Mujica, referente además, por cierto, de la izquierda latinoamericana y mundial, al decirles dictadores, ya pareciera que no es tan amigo. El excandidato presidencial Enrique Capriles Radonsky señaló que al régimen no le gusta escuchar sus errores y por eso encarcelan a quienes se han atrevido a ponerlos en evidencia. Ellos mismos, en voz alta, han reconocido que Juan Requesens, diputado por el Estado Táchira, diputado de la Asamblea Nacional, es inocente. Si no les gusta que les hablemos duro, pues les vamos a hablar duro las veces que nosotros querramos, porque nosotros somos defensores de la democracia y nosotros vamos a seguir luchando para que en este país vuelva la democracia. A Juan Requesens se le imputan 7 delitos. Hasta ahora no hay pruebas. Homicidio calificado frustrado en la persona del presidente de la República, Nicolás Maduro, igualmente de los funcionarios del alto mando militar. Asimismo, la tenencia ilícita de armas y municiones, la instigación pública continuada, la asociación para delinquir, la traición a la patria. Son 7 delitos, porque 2 de ellos son homicidios, que se le imputaron, acusaron y acordaron por la juez Carol Padilla. Y nuestro equipo web realizó un especial sobre lo que ha sido este año de detención del diputado venezolano Juan Requesens. Yo me niego a rendirme. Yo me niego a arrodillarme frente a quienes hoy pretenden quebrarnos la moral. Y muchos hermanos de nosotros están hoy fuera de nuestro país. Muchos están bajo tierra porque los mataron, porque los mataste, Nicolás. Y los que todavía podemos estar aquí vamos a seguir poniéndole el pecho. Hoy yo puedo hablar desde aquí. Mañana, no sé. Pero así como yo, muchos. Lo que yo sí quiero reafirmar hoy y lo que yo le quiero decir a este pueblo es que nosotros
vamos a seguir haciendo todo lo que nosotros podamos hacer para lograr lo que hoy toda Venezuela quiere, que es sacar a Nicolás Maduro del poder. Sale referido otro dirigente de la oposición, de los más locos y psicópatas, un tal Requesens, de apellido Requesens, uno de los más psicópatas que existe en la oposición, que llamó hace meses atrás, un año, a que se diera una invasión del ejército de Estados Unidos y ocupara Venezuela. Suficientes elementos de eso. Están referidos por los autores materiales. Estando llegando yo a San Cristóbal, recibí un mensaje de texto del diputado Juan Requesens diciéndome que él era el encargado de hacerme el favor para pasar hasta el otro lado por medio de Julio Borges. Nos sacaron de ahí, nos montaron en carros distintos, nos llevaron al helicoide, el SEBIN. Nunca nos explicaron por qué estaba pasando eso, nunca nos mostraron una orden incluso. Muchos funcionarios no entendían tampoco qué pasaba. Al momento que yo pregunté que por qué estaban haciendo eso, decían que eran órdenes. Ante la petición del Tribunal Supremo de Justicia de solicitar el allanamiento de la inmunidad parlamentaria para ellos continuar el juicio que corresponde a los ciudadanos Juan Requesens y Julio Borges, los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de estos diputados, hacerlo con la señal de costumbre. Total y absolutamente aprobado. Le hice la solicitud y él inmediatamente se pusieron en contacto con Juan Monasterio para hacer el pase de San Antonio a Cúcuta. Me encontraba en San Cristóbal, nunca tuve contacto físico con Juan Monasterio. Yo lo hice a través de la mensajería, lo solicitaba. Apenas fue capturado este exdiputado Requesens, él se puso muy nervioso. Es gente que se escandaliza porque salieron una foto de un señor en interiores, qué sé yo, que se hizo. Pero no se escandalizaron cuando le metieron candela a un ser humano. El primer video yo lo vi. El segundo video, sinceramente, de verdad, empecé a verlo y después no quise verlo más. Me lo imagino. Siento que es injusto. Es injusto y no debería ser tratado así. Nadie debería ser tratado así. No, si fue por miedo o lo que haya sido. Ese no es Juan Carlos, ese no es mi hijo.
por sí ya ser presidente y asumir este espacio me ha hecho madurar muchísimo. Esta detención de Juan me hizo crecer mucho más, sentimental, espiritualmente y físicamente. Me tengo que sentir más fuerte para continuar. Mentalmente uno esto lo mantiene. Pero me hizo madurar mucho porque Juan es el hermano mayor, solo somos él y yo. Siempre ha sido la cara de la familia. Cuando pasa algo, es Juan el que sale. Yo no creo que en este país nadie quiera al presidente Nicolás Maduro muerto. Nadie, nadie. Todo el mundo lo quiere vivo. Y lo quiere vivo para que en algún momento él pueda pagar, si se pudiera decir, todo el mal que ha hecho. De verdad que muerto no lo quiero. Y nadie creo que lo quiera muerto. Todo el mundo lo quiere vivo. Todo el mundo lo quiere vivo. Nos acompaña a esta hora Joel García, es el abogado del diputado venezolano Juan Requesens. Doctor, una muy buena tarde. Gracias por atendernos. Buenas tardes, Carlos Eduardo. Buenas tardes a toda tu sintonía. Es un gusto. Abogado, que en un año no se haya realizado la audiencia preliminar al diputado Juan Requesens y que todavía esté en prisión constituye una falta al debido proceso, una violación al debido proceso. ¿Qué dice el Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela? Sí, efectivamente, a un año de esa detención que ustedes acaban de presentar en retrospectiva, tal como se hicieron las cosas, es una flagrante violación al Estado de Derecho venezolano, es una flagrante violación al debido proceso. Desde ese momento de la aprehensión, se tiene violando sistemáticamente el debido proceso. Vean ustedes que un diputado de la República le ha sido allanada su inmunidad parlamentaria por un órgano que no tiene esa atribución, como es la Asamblea Nacional Constituyente. Vemos cómo fue el trato que se le dispensó, sometiéndolo a esos vejámenes, denigrando de su integridad física, exponiéndolo al desprecio público en las condiciones en que se encuentra. También vemos que tras un año apenas hemos avanzado en la segunda fase del proceso, pero a duras penas creemos que esto no vamos a pasar a juicio todavía, debido a que al tribunal que le corresponde enviar el expediente a juicio todavía se encuentra cerrado, no despacha, no atiende a la defensa, no atiende a nadie para así dilatar el proceso y mantenerlo privado de su libertad o con una condena previa sin cumplir con un juicio previo y un debido proceso. Ha sido duro lo que ha sufrido sobre todo la familia de Juan Requesens. Ha sido duro para la defensa ejercer o tratar de ejercer el derecho en este país donde la separación de poderes es inexistente, donde la autonomía de los jueces no existe. Entonces estamos a la espera pues de que Venezuela pronto deba cambiar a una democracia verdadera donde tengamos plena libertad y un Estado de Derecho para que la libertad de Venezuela venga de la mano de la libertad de Juan Requesens. Si los jueces venezolanos, el juez del caso o quienes han conocido el caso de Juan Requesens se apegaran al Código Orgánico Procesal Penal, a la ley vigente, ¿el diputado Requesens debería estar hoy en libertad? Totalmente. La juez Carol Padilla, así como los fiscales, saben plenamente que Juan Requesens es inocente. El Código Orgánico Procesal Penal Venezuela establece que para que una persona pueda estar privada de su libertad y para que pudiera o ir a un eventual juicio oral y público, debe existir una pluralidad de elementos de convicción para estimar que esa persona es autora o partícipe de un hecho punible. Si analizamos el escrito acusatorio, que en cualquier momento lo vamos a exhibir al público, ahí no existe ni un solo elemento de convicción, ni siquiera para que tengamos un pronóstico de condena en contra de Juan Carlos Requesens. Si la juez se apegara al derecho, a la justicia y a su conciencia, ella sabe muy bien que Juan Requesens es inocente y está privado ilegítimamente de su libertad. Juan Requesens está bajo la figura de un secuestro policial, bajo la apariencia de un proceso penal. El proceso penal no existe. Él es un secuestrado policial, es una ficha de canje que el régimen tiene para negociar por otras situaciones que ellos le convengan, tal como las sanciones, etcétera. Doctor, usted hablaba hace unos minutos de vejámenes a los que ha sido sometido el diputado Requesens. ¿Eso es igual a tortura? Por dentro eres mala,
Eso fue al inicio, cuando Juan Requesens fue sometido, prácticamente lo drogaron para obtener una confesión que es totalmente ilícita. Igualmente cuando lo exhibieron en las condiciones de semidesnudo, en que fue exhibido a todo al público venezolano, eso es para denigrar de su condición humana. Igualmente, ustedes exhibieron un video de esa autoincriminación, exhibieron un video de un ciudadano que se llama Juan Carlos Monasterio. Todos esos videos no forman parte del expediente. Esos videos son hechos con la intención de formar un expediente mediático, pero que en el expediente como tal no reposa. Nosotros quisimos proponer llevar a juicio esos videos y el Ministerio Público, la Fiscalía nos respondió de que yo no aportaba nada a la investigación. Vean ustedes que esa obtención de esos medios, supuestamente de pruebas de ellos, no existe en el expediente porque son medios ilícitos. Solamente lo hacen de manera de propaganda política y sostener así una mentira en el tiempo. ¿Cuál es la excusa, doctor, para que no se realice, por ejemplo, esa audiencia preliminar? ¿Qué le responden a ustedes una vez que son convocados y se difiere la audiencia? La audiencia la hicimos, comenzó el 22 de enero y culminó el 1 de julio. Pero desde el 1 de julio a la fecha, el tribunal no ha dado despacho ni ha emitido la publicación de esa decisión. Hasta que ello no ocurra, no avanzamos a la siguiente fase del juicio oral y público, donde verdaderamente la defensa va a esgrimir todos los argumentos, va a desvirtuar todas esas posibles pruebas que tiene el Ministerio Público que son inexistentes. Pero hasta ahora, y como saben ustedes, ese juicio es oral y público, donde cualquier persona pudiera ingresar, incluso en medio de comunicación, y por eso están evitando llegar allá, porque se va a saber la verdad a ciencia cierta. Son, doctor, las condiciones de reclusión hoy día del diputado Requesens. La familia puede verlo. Escuchábamos a su esposa diciendo que sí lo visitaba con su hija, incluso en su sitio de reclusión. ¿Usted normalmente puede conversar con él sobre el caso? En el caso de la defensa no es regular que podamos verlo. No lo veíamos desde el 1 de julio, pudimos conversar con él el día jueves pasado, pero no es regular, no es que todas las semanas o cada 15 días nos los permitan ver, es cuando ellos así lo decidan que nos los permiten ver. De todas maneras, por ejemplo, mañana nosotros acudimos nuevamente a la sede del ICOI del SEBIN a esperar que nos autoricen o no el ingreso para conversar con él, pero no es riguroso, no es que tengamos un día específico para poder ejercer el derecho a la defensa, no lo tenemos, es cuando ellos así lo consideren. Juan Requesens, ¿qué le ha dicho? ¿Cómo se siente él como ciudadano, como parlamentario, como venezolano? Es un dirigente estudiantil aguerrido, o fue un dirigente estudiantil aguerrido, se convirtió en parlamentario por el estado Táchira y hoy está en una prisión acusado de intentar acabar con la vida del presidente o del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro. ¿Qué le ha manifestado él de su situación? ¿Cómo está como ser humano, como dirigente político? Fíjense, tal y cual como usted presentó ese video, ese discurso que dio en la Asamblea Nacional el 7 de agosto del año 2018, el mismo día que fue aprehendido junto a su hermana, tal como se manifiesta en ese video, se encuentra Juan Requesens actualmente. Igualmente, moralmente fuerte y convencido de que Venezuela tiene que cambiar y que la lucha de todos vale la pena, que el estar preso por la libertad de Venezuela bien vale la pena. Ahora, doctor, muchos venezolanos, incluso que están fuera del país, no entendieron ese video en el que Juan Requesens sale hablando de lo que fue su detención, de los contactos que tuvo con esas personas que el régimen de Nicolás Maduro dicen ingresaron a Venezuela para asesinar a Nicolás Maduro. Sobre eso pudieron hablar. ¿Qué les dijo él? Él les confirmó que fue drogado. No, lo primero que cuando conocimos el día 12 que lo trasladaron al tribunal a Requesens, fíjense, lo detuvieron el día 7 y el día 12 fue que lo trasladaron. Lo primero que hicimos fue abordar a Juan Requesens y preguntarle en qué condiciones hizo ese video, porque sabemos que en Venezuela, según nuestra Constitución, una confesión es válida sí solo sí, no es arrancada bajo ningún tipo de coacción.
Le preguntamos y él nos manifestó que él no sabía de qué video nos referíamos. Él no recordaba absolutamente de las condiciones en que hizo ese video. Por ello solicitamos un examen toxicológico, examen que nunca se realizó sino hasta 40 días después, y solamente para buscarle si habían hallazgos en orina y sangre de restos de cocaína, marihuana o alcohol. Pero fue drogado para que hiciera ese video. ¿Cuándo vence el plazo, doctor, para que el Ministerio Público pueda acusar formalmente a Juan Requesens y de qué delitos se le estaría acusando? Ya fue acusado, ya fue admitida la acusación. Los 7 delitos fueron admitidos. Homicidio frustrado en la persona de Nicolás Maduro y de unos militares que allí se encontraban, 2 homicidios. Tenemos también la traición a la patria, el terrorismo, la asociación para delinquir, la instigación pública continuada y la tenencia ilícita de armas y municiones. 7 delitos, que si Juan Requesens llegara a ser condenado por estos delitos, le tendrían que aplicar la pena máxima establecida en Venezuela, que es de 30 años. Vamos a agradecer a Joel García, es el abogado del diputado venezolano Juan Requesens. Cumple hoy precisamente 1 año en prisión. Le agradecemos mucho que haya compartido con nosotros, doctor. Muchas gracias a usted, NTN 24, por estar pendiente del acontecer de Venezuela, y se lo agradecemos bastante. Hasta la próxima. Y las cajas de alimentos conocidas como CLAP, que entrega el régimen de Nicolás Maduro a los venezolanos, llegan casi vacías, así lo denuncian residentes de la capital, de Caracas. Señalan que los productos no son suficientes para alimentar a una familia y que el tiempo de espera para recibir el beneficio pasó de 15 días a 2 meses. Las cajas son cajas sorpresa. Uno paga la caja y bueno, ahí cuando la abres que te das cuenta que llegan. Una mala sorpresa es el CLAP para los venezolanos, un mecanismo de sometimiento que en algún momento atrajo el interés de la población, pero que ahora los hace pasar hambre. O sea, aquí incluso hasta la dieta del venezolano la han cambiado porque vienen productos que no son autóctonos de nosotros los venezolanos, sino que son de dietas de otros países. Bueno, y el venezolano se ha tenido que adaptar. Mi hija tiene 2 varones y son 4 y allá somos 3 y eso no nos alcanza. ¿Cuánto le dura una caja CLAP? No, nada, eso no dura nada. Menos de 15 días y viene mensual, viene al mes y medio cuando uno la paga. Aseguran es una burla para toda una familia que incluso puede superar las 8 personas. Una de estas cajas trae apenas 3 o 4 kilos de arroz, 2 kilos de granos, 2 kilos de harina y 1 o 2 litros de aceite. Denuncian los ciudadanos que debería traer también otros productos de primera necesidad como atún y pasta, los cuales serán incluidos en esta caja, pero que desde hace casi 2 años ninguna lo trae. Incluso han llegado a ponerles cotufas para rellenar. Esto es un juego que están haciendo con uno y esto no puede seguir así. Aquí Venezuela es un país que tiene tanto petróleo, tanto oro, tanto hierro, y que nosotros estemos pasando por esa situación y cada día hay más niños desnutridos y por eso nos quejamos, por eso pedimos ayuda y por eso todo y estamos aquí protestando porque eso no puede ser. Desde la Asamblea Nacional explican que este mecanismo solo ha sido una fachada para la corrupción. Según las investigaciones de la Comisión de Contraloría, cerca de 5.000 millones de dólares se han robado simulando importaciones. En esto han estado involucradas recientemente empresas mexicanas y venezolanas. 5.000 millones de dólares que pudieran servir para darle satisfacción a las necesidades de los venezolanos que han sido malversados y han sido llevados por estos jerarcas y por sus socios criminales y homicidas empresariales para ellos lucrarse. Los propios ciudadanos dicen estar convencidos de que se debe recuperar el modelo de abastecimiento a través de los supermercados y con poder adquisitivo propio de los ciudadanos, pues el CLAP solo ha servido para someter al pueblo. Es un instrumento de manipulación para mantener al venezolano amarradito y hacerles creer que ellos, gracias al régimen, comen, cosa que no es cierto. Entonces esto no es un regalo, esto no es una dádiva, esto es un derecho que está siendo mal administrado, porque no es la caja CLAP la solución, como lo he dicho, sino que es que tengamos en los supermercados nuestros alimentos. Quiero saludar a esta hora a Leonardo Renaud, es el diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela. Diputado, bienvenido, buena tarde. Prestos a responder las preguntas en la medida de lo posible, ¿no? Diputado, la denuncia es que las cajas CLAP han servido como un elemento de dominación del pueblo. Ahora, tras los escándalos de corrupción en este programa del régimen, le pregunto, ¿siguen siendo un mecanismo efectivo para ese objetivo político?
No, por supuesto que no. Y no porque el recurso, 5.000 millones de dólares, según el informe presentado por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, que ha sido utilizado para enriquecer a los jerarcas del régimen, pero también a sus socios empresariales, que a través de este homicida asociación, a través de esta homicida asociación, ha venido dejando sin alimentación al pueblo venezolano. Por supuesto que ya no, ya las cajas pesan cada vez menos, las cajas están cada vez más vacías y sobre todo el pueblo venezolano ha reaccionado con valentía, con gallardía, oponiéndose a un régimen que lo que ha venido a hacer es a entregarle miseria, muerte, desolación al pueblo venezolano, y hoy nos encontramos en la calle firme, luchando para un cambio que es lo único que va a hacer que los venezolanos puedan volver a comer 3 veces al día, que los venezolanos puedan recuperar el peso perdido, que los venezolanos que están siendo condenados hoy, esos niños de entre 0 y 5 años, ellos que no pueden decidir todavía, están siendo condenados por un régimen a vivir un futuro incierto. Nosotros estamos en la calle luchando, vamos a seguir en la calle luchando, vamos a seguirnos organizando para lograr el cambio en Venezuela, un cambio que todos merecemos, que todos queremos y que todos anhelamos. Diputado, Nicolás Maduro asegura que los CLAP llegan cada 15 días acá a las casas de los ciudadanos en Venezuela. Pero le pregunto a usted, ¿cuál es la realidad? Lo que debe llegar cada 15 días es un buen sueldo para los venezolanos. Lo que debe llegar cada 15 días es la posibilidad que el venezolano, con su trabajo, con su esfuerzo, pueda comprar los alimentos necesarios para su desarrollo, pero que también pueda lograr con ese sueldo esparcirse, divertirse y vivir una vida que hoy no la estamos viviendo. Hoy estamos mal viviendo todos los venezolanos. Hoy cerca del 80% de la población, según el informe presentado por el director saliente de la FAO, están pasando hambre. Hoy, según el informe de Michelle Bachelet, hay 3.7 millones de venezolanos en desnutrición. Lo que debe llegar cada 15 días es un sueldo digno, un sueldo producto del esfuerzo, del trabajo y del desarrollo del pueblo venezolano. Usted hablaba, diputado, de más de 5.000 millones de dólares que se han robado a través de la importación de productos precisamente para los CLAP. ¿Una burla más al hambre de los venezolanos? Ellos montaron un festín sobre el hambre de los venezolanos. Ellos montaron un festín sobre la desnutrición de los venezolanos. Ellos montaron un festín de corrupción sobre la muerte de los venezolanos producto de la falta de alimentos. Ellos han utilizado el hambre, el estómago vacío de los venezolanos para llenar sus arcas, para llenar sus bolsillos y para tener mansiones, yates, aviones y vivir la vida de lujo y derroche. Y por eso pronto, con el esfuerzo de todos, tenemos que salir de esta terrible situación. Pronto, con la participación de todos. Pronto, todos los ciudadanos venezolanos, porque esto no es una lucha solo de los políticos o solo de un sector. Esta es una lucha de todo un pueblo venezolano que está rebelado contra un régimen que cada vez se hace más pequeño, cada vez se achica más y al que cada vez se le achica más el mundo. Fíjese, según los principales gremios empresariales productivos de Venezuela, como Fedecámaras, Fedeagro, Conindustria, este modelo de los CLAP ha generado precisamente la destrucción y el desmontaje del sistema productivo en Venezuela. ¿Qué tan grave es la situación? Hace apenas 10 años los venezolanos producíamos el 70% de lo que consumíamos. Hace apenas 10 años los venezolanos podíamos llevar a la mesa los alimentos necesarios para nutrir nuestras necesidades. Hace apenas 10 años nosotros podíamos esparcir tranquilamente. Claro que lo podemos, pero para que eso se logre, lo primero que tenemos que hacer es que se logre el cambio en el país. Para lograr eso tenemos que sacar a estos corruptos, a estos bandidos, a estos nefastos que hoy desgobiernan el país a través de la fuerza, de la represión, pero sobre todo del hambre. Entonces, ¿qué es lo que hace falta, diputado, para solventar esa situación que viven a diario los venezolanos? El desánimo pareciera apoderarse cada día más de esas personas, de esos padres de familia que están cada día más también sumidos en la crisis. Lo que hace falta es no dar un paso atrás, lo que hace falta es no rendirnos, lo que hace falta es no arrodillarnos, lo que hace falta es que sigamos con la frente en alto, que sigamos, y yo entiendo la desesperación, porque nosotros todos los que vivimos en Venezuela vivimos la desesperación, vivimos el hambre, la miseria, la mengua hospitalaria, vivimos la inseguridad, vivimos a este régimen opresor a través de sus organismos de represión, pero sobre todo lo que hace falta es que sigamos caminando con paso firme hacia adelante, hacia el cambio, que sigamos en la ruta, que no perdamos la orientación y más temprano que tarde vamos a lograr que en Venezuela reine la paz y que tengamos un gobierno que pueda satisfacer las necesidades de todos los venezolanos. Bien, vamos a agradecer a Leonardo Renaud, es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, por haber compartido estos minutos con nosotros en la tarde de NTN 24. Diputado, gracias, una muy buena tarde. Muchísimas gracias al equipo y bueno, muchísimas gracias también por seguir apoyando a los venezolanos en esta terrible situación y en esta lucha en la que estamos empeñados y que pronto vamos a lograr que sea triunfante.
Vamos así a una nueva pausa para comerciales. Ya volvemos. Por ahora los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, NTN24. Allí lo tienen. Van a encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes y, por supuesto, la señal en vivo. Recuerden conectarse www.youtube.com/NTN24. Lores, artista colombiano radicado desde muy pequeño en Zurich, Suiza, regresa para presentar su sencillo Work It Out. Este sencillo hace parte de su primer disco que saldrá a la luz este 16 de agosto. Seb Lores está con nosotros en la tarde. Bienvenido, gracias por estar aquí en NTN24. Buenas tardes, gracias por invitarme. Seb, ¿cuánto tiempo fuera de Colombia, de tu tierra? Pues ya llevo como unos 23 años fuera de Colombia. Yo nací en Pereira y me fui a los 2-3 años y crecí en Suiza, Zúrich. Ahora, ¿cuándo comenzó tu conexión con la música? Yo comencé muy joven, yo comencé como con los 4 años, toqué la flauta y después empecé con la batería cuando tuve 10 años y ahí tocaba en 2 bandas de punk rock hasta como los 16, ahí me sacaron de mi última banda y después yo cogí la guitarra y empecé a tocar como solista. Ahora, ¿por qué decidiste dejar las bandas e irte como solista? Pues no fue una decisión. En mi segunda banda me echaron de la banda porque yo pasé demasiado tiempo con la chica que era mi novia en ese tiempo y entonces me sacaron de la banda y yo después decidí de seguir como solista. ¿En qué momento decide Seb que era más importante la música, por ejemplo, que la novia? Yo pienso que eso fue para mí la experiencia que me dirigió como hacia la música, como yo me tengo que concentrar más, es lo que yo quiero. Y para mí era una experiencia que yo tuve tocando en vivo, que yo estuve ahí en un concierto y la gente empezó a cantar conmigo junto y eso para mí fue el momento en donde yo realicé que música es lo que yo quiero hacer. Ahora, ¿cuál es la diferencia para ti entre trabajar en equipo con una banda y ser solista? Yo pienso que el proceso es muy similar porque finalmente si uno va a grabar los discos, uno también está ahí con un grupo grabando las cosas. Es una dinámica muy parecida, pero tocando en vivo es diferente. A veces yo quisiera estar con una banda antes que uno se sube a la tarima, uno está muy solo en el backstage y eso es la diferencia. El 16 de agosto vas a presentar tu trabajo como solista, tu primer disco. Háblanos de ese momento. Entonces, el 31 de julio salió mi primer single que se llama Work It Out, que es del disco Slide Away EP, que sale el 16 de agosto con 5 temas. Seb, ¿estás preparando una gira para promocionar este disco? Yo, cuando vuelva a Europa, estoy planeando mi gira para el 2020 y quisiera volver a Colombia y tocar en las ciudades por todo el país. ¿Esta gira que piensas hacer incluye, además de Colombia, otros países de Latinoamérica, por ejemplo? Pues en el momento solo es Colombia. Todavía no hemos planeado nada más. Claro, yo voy a estar en gira de tour por toda Europa, pero acá en Sudamérica solo es Colombia. Es que yo soy de acá y para mí es Colombia. Yo quiero venir acá, yo quiero compartir con la gente de Colombia y quiero que sean los primeros que escuchen de mí. Tu tierra, por supuesto. En este disco tengo entendido que los 5 temas son en inglés. Ahora te pregunto, ¿te has planteado, por ejemplo, en algún momento grabar en español? Me lo ha pensado, yo experimenté, pero es que para mí el primer contacto que yo tuve con la música era con música inglés. En Europa se escucha mucho la música inglés y también en las 2 bandas de punk rock que yo tuve tocamos en inglés y yo cantaba en inglés y para mí nunca fue una decisión, eso vino como todo natural. Bien, agradecemos a Seb Lores, artista colombiano, por estos minutos para la tarde de NTN24. Mucho éxito. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
Así llegamos al final de la tarde. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y también en Instagram. Allí están apareciendo en pantalla @NTN24 y @CESánchezM. Feliz tarde para todos.